Bien, buenas tardes a todos los asistentes al Congreso. Quiero agradecer en primer lugar a Federico Benjamín Galacho Jiménez y a Mercedes Fernández Paradas por su invitación a participar en este ya cuarto Congreso Internacional Humanidades Digitales y Ciencias Sociales 2.0. Igualmente, quiero agradecer a Israel Medina Ruiz por todo su trabajo y esfuerzo para que salga adelante de forma online y por estar siempre en contacto y facilitarnos pues, la comunicación. Yo os voy a hablar en esta ocasión de algunas de las estrategias de educación patrimonial, como son, en este caso, por ejemplo, los labbooks y las maletas didácticas en la formación de los maestros. En este sentido, estas estrategias didácticas que desarrollo en el aula se circunscriben a la asignatura del conocimiento del entorno social y cultural y su didáctica, que se imparte en tercero del grado de maestro y de maestra en educación infantil. En este sentido, como no puede ser de otra manera, debemos de partir de la guía docente. En nuestra guía docente se contemplan objetivos, contenidos, competencias, metodologías y criterios de aprendizaje y evaluación. Debemos entender que todos estos elementos están relacionados, es decir, no actúan de manera independiente, sino que absolutamente todos están perfectamente casados y son necesarios pues, para poder organizar de una manera adecuada la asignatura. Yo me voy a centrar en metodología, es de lo que he venido a hablar esta tarde aquí con vosotros. Esa metodología que para mí está relacionada también con la evaluación, puesto que yo utilizo esos labbooks y las maletas didácticas como instrumento de evaluación y lo hago utilizando una rúbrica al final de cada una de estas prácticas en las cuales participan también el propio alumnado a la hora de cumplimentar esos datos para la evaluación. Es decir, que lo hacemos de manera conjunta entre el alumnado y el profesorado. Por tanto, ellos participan también del proceso de evaluación de su propia asignatura. Esta parte, la de la metodología, la de la práctica, tiene que ver con la calificación que se le otorga al alumno en la parte de los seminarios. Por tanto, no afecta a la parte teórica que se evalúa con un trabajo independiente, no con un examen tradicional y que en ese trabajo pues, deben de poner en práctica todos los conocimientos adquiridos y sobre todo demostrar que han alcanzado esas competencias y que han comprendido esos contenidos relacionados en la guía docente. Por tanto, básicamente se trata de ver que todos los objetivos presentes en la guía didáctica pues, se han tenido en cuenta y el alumnado los ha alcanzado y los ha interiorizado. En este caso, los contenidos que se contemplan en la guía docente de la asignatura son los que tenéis en pantalla. Particularmente con estas estrategias metodológicas trabajamos el área de conocimiento del entorno en educación infantil, el medio urbano particularmente, el espacio y el tiempo en educación infantil y elementos de educación patrimonial, que son los que más importancia o más peso van a tener en estas dos estrategias que os voy a presentar. Por tanto, los objetivos que se contemplan están sobre todo en relación a estos aspectos. Por un lado, incorporar los preceptos del Plan Nacional de Educación y Patrimonio. Por otro lado, concienciar sobre la importancia de patrimonio, sobre su cuidado y su conservación. Conectar el patrimonio a los conceptos de espacio y tiempo, fomentar el conocimiento del entorno social y cultural y favorecer la democratización de la cultura, que son aspectos todos muy importantes y de gran peso curricular dentro de nuestra asignatura. Las tres competencias que más se trabajan y que vienen contempladas también en el libro blanco del grado de educación primaria serían adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes, adquirir conocimientos sobre la evolución del pensamiento, las costumbres, las creencias, los movimientos sociales y políticos a lo largo de la historia, promover el interés y el respeto por el medio natural, social y cultural a través de los proyectos didácticos adecuados, además de otras que se ven de una manera más sesgada. Pero digamos que esas tres son las que alcanzan un mayor grado y compromiso a través de estas metodologías que paso a explicaros.
Estas dos estrategias forman parte de lo que se conocen como metodologías activas. ¿Qué son las metodologías activas? Pues, según López, son un proceso interactivo basado en la comunicación profesor-estudiante, estudiante-estudiante, estudiante-material didáctico y estudiante-medio, que potencia la implicación responsable de este último, del medio, y conlleva la satisfacción y el enriquecimiento de docentes y estudiantes. ¿Qué queremos conseguir cuando nosotros aplicamos esta metodología como estrategia en nuestras asignaturas? Pues, por un lado, convertir a los estudiantes en protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje, hacer que los estudiantes puedan crear productos a partir de unos contenidos y fomentar un aprendizaje activo y multidireccional. Estas estrategias metodológicas, en definitiva, son actividades de desarrollo al hilo de los contenidos estudiados y, sobre todo, teniendo en cuenta su aplicabilidad en la educación infantil. Por tanto, son actividades propias de enseñanza y aprendizaje. Estas estrategias deben ser atractivas, variadas y de dificultad variable. Deben despertar el interés y la curiosidad, que son la base para que los alumnos tengan motivación, y se deben marcar las pautas, pero dejando siempre mucha libertad al alumnado. En este sentido, tenemos una serie de estrategias, algunas de ellas las he puesto en pantalla. Yo me centro en las dos últimas, pero existen otras muchas que se pueden utilizar en función de los objetivos o de los contenidos o de las competencias que se quieran lograr. Me centro en primer lugar en las maletas didácticas. Estas maletas didácticas las hemos realizado sobre el Museo de la Basílica Tardorromana de Ceuta, que luego paso a presentar. ¿Qué es una maleta didáctica? La maleta didáctica, que también se denomina pedagógica, entre otras nomenclaturas menos comunes, es un recurso educativo generalmente elaborado desde un museo o una institución cultural con la finalidad de acercar al público más joven e incluso el público infantil al centro de una manera amena y programada. La maleta se facilita a los centros escolares para que su contenido sea trabajado en el aula de manera pautada y siguiendo las instrucciones de su interior, con la finalidad de preparar a los niños y las niñas para una visita posterior a ese museo o a esa institución cultural. No obstante, la mayor parte de las maletas da al profesor la posibilidad de hacer una selección personal porque la información que en ella se facilita es susceptible de ser adaptada a sus propios objetivos, al nivel del curso en el que se incorpora y al correcto grado de dificultad deseado. Con el uso de la maleta, los educandos tienen un conocimiento previo que le ayuda a familiarizarse con la institución y con su colección antes de visitarla, un hecho fundamental para conectar aprendizajes y romper la frialdad de las visitas tradicionales. En el museo o institución cultural, tras realizar el itinerario programado por las salas, después de haber puesto en práctica la maleta en el aula durante varios días, lo habitual es cerrar la visita con un taller temático o cualquier otro tipo de actividad participativa en la que poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de tantos días. Por lo que la estrategia educativa tiene 3 elementos destacados o básicos: el trabajo en el aula con la maleta didáctica, el itinerario visita al museo y la realización posterior de un taller, como cierre o como conclusión de la actividad. Con el desarrollo de todas estas acciones, lo que se pretende además es que los niños y niñas tengan una buena experiencia que les aproxime al museo, que lo haga más atractivo para el futuro y que comiencen a comprender el valor de los objetos o conceptos a los que se refiere, su relevancia y sus posibilidades, marcando el camino hacia la educación patrimonial. La maleta en sí se compone de 3 elementos. Un elemento que hace las veces de contenedor, este puede tratarse de una maleta propiamente dicha, o también de un cofre, un bolso o cualquier otro tipo de recipiente que sirva para almacenar y organizar. Una guía de uso o un cuaderno donde se profundiza en su valor educativo y donde se encuentra la propuesta de actividades realizada por la institución en relación a los materiales incluidos y unos objetos y unos materiales pedagógicos. Contamos con centenares de ejemplos de maletas didácticas. Destacada es la colección de maletas del Museo del Oro de Colombia, creadas en torno a una serie de temáticas diferentes. Entre ellas destacamos la denominada como Amazonas, que contiene en miniatura los objetos que usan los indígenas actuales de las etnias Yucuna, Ticuna y Huitoto, que invitan a descubrir la diversidad cultural tan rica que tiene este país.
Otro ejemplo muy interesante es la maleta San Agustín, Mi patrimonio es de la humanidad, concebida como una invitación lúdica e interactiva para que los escolares se conviertan por un momento en arqueólogos y como científicos descubran la vida pasada en San Agustín a partir de tocar, explorar llamativas réplicas realizadas en diversos materiales, piedra, cerámica y metal particularmente. Igualmente, mencionamos las maletas ofrecidas por los grandes museos españoles, entre los que destacamos los elaborados por los gabinetes educativos del Museo Nacional del Prado o el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, que son siempre referencia, además de otras maletas como por ejemplo del Museo Valenciano de Etnología, del Museo de Arte Abstracto Español, de la Fundación Juan March, el Museo de Cerámica de Barcelona o la Filmoteca de Cataluña, entre otras muchas aportaciones que son muy interesantes y son fácilmente identificadas a través de la web y en las que se puede encontrar a través de la red pues algunos de los materiales didácticos asociados a ellas. También quiero destacar, pero ya para alumnado de un nivel más superior o más específico, la maleta de arte mudéjar creada por Pedro José Lavado Paradinas, que es una auténtica maravilla a la hora de analizar ese arte mudéjar, sobre todo circunscrito al área de Teruel. Pero además de los museos, la elaboración de las maletas pedagógicas como un recurso educativo y método de enseñanza se ha empleado con muy buenos resultados en la formación de los alumnos universitarios relacionados con grados impartidos en las facultades de educación, como demuestran, por ejemplo, los importantes trabajos desarrollados por Pablo Álvarez relacionados con la historia de la escuela. Pero además se pueden convertir en un tema de trabajo y estudio muy interesante para el desarrollo de trabajo fin de grado con resultados muy diversos y importantes. Este es el caso de 3 maletas que se hicieron como trabajo fin de grado en diferentes ciudades y universidades españolas, entre las que destaco la de Elvira Ciudad, la de Postigo Navarro y la de López Zurita, esta última de 2019, entre otras. Bien, el centro museístico que elegimos este año para trabajar fue el Museo de la Basílica Tardorromana de Ceuta. Bueno, este año pasado, puesto que este año, a consecuencia de la pandemia, el museo se ha cerrado y actualmente pues no podemos trabajar con él. Por eso hemos optado por una estrategia diferente, que es la estrategia del Labbook, aunque también lo vamos a relacionar con la maleta didáctica. Ahora paso a comentarlo. Este centro, el del Museo de la Basílica Tardorromana de Ceuta, esta basílica fue localizada en los años 80 del siglo XX, cuando se acometió un proyecto de urbanización de la Gran Vía de esta ciudad. Este espacio de especial significación e importancia fue reconocido como bien de interés cultural en el año 1991 con la categoría de zona arqueológica. Posteriormente se integró en el entorno urbanístico de la ciudad a través del levantamiento de un edificio, hoy sede del museo, que reproduce internamente el volumen de esta basílica litúrgica, sirviendo a la vez de elemento protector y de experiencia didáctica. Este museo fue diseñado por el arquitecto municipal Javier Arnaiz Seco y se abrió al público en el año 2006. En él, además de los restos de la basílica, corazón y razón de ser de este museo, se aprovechó el espacio circundante de las salas anejas para crear un espacio expositivo donde mostrar una selección de piezas históricas, restos arqueológicos y otros objetos recuperados de sus inmediaciones, que, como nos señalan Ita Ruiz y Villada Paredes, nos permiten realizar un recorrido a través de la historia del Istmo de Ceuta desde sus orígenes hasta 1415, momento en que se produce la conquista portuguesa de la ciudad. Todo esto son imágenes del museo, de las diferentes salas, que os voy proyectando pues, para que veáis y os hagáis una idea de la colección que tiene. En cuanto a las fases y desarrollo, la actividad la realizaron 56 estudiantes que se organizaron en 13 grupos de trabajo colaborativo, teniendo un desarrollo de 3 meses y 4 fases de trabajo. La primera de ellas, en la primera fase, hicimos una visita al museo que se dividió en 2 partes. En la primera de ellas, cada grupo tenía que completar un formulario que había sido específicamente preparado para ayudarles a conocer la institución y las piezas que albergaban, y una vez que lo habían completado debían de nuevo recorrer en grupo o de manera individual el museo
que es un museo pequeño, para intentar anotar aquellos elementos que le llamaran la atención e intentar pensar en una temática específica para su maleta didáctica y bueno, alguna propuesta de actividad o posibilidades de actuación. Posteriormente tenían que seleccionar algunos objetos. Identificada o más o menos teniendo claro la temática sobre la que iba a girar su maleta, tenían que ver con qué objetos de la colección podían relacionar esa temática y, por tanto, crear una secuencia lógica dentro de la maleta, por supuesto, en relación con el museo. Posteriormente teníamos que elaborar, o tenían que elaborar una guía de uso. En esa guía de uso se tenían que contener las instrucciones que hipotéticamente estaban escritas para los maestros y maestras de educación infantil en ejercicio que eran receptores de la maleta didáctica. Es decir, ellos tenían que hacer un cambio de rol en el cual se tenían que poner en la piel de un gabinete pedagógico o un departamento de educación y de acción cultural de un museo, en los cuales ellos tenían que elaborar una maleta didáctica o varias maletas didácticas enfocadas a alumnos de educación infantil de 3 a 6 años y tenían que escribir la guía de uso para que cuando ese maestro en el colegio recibiera esa maleta, pues pudiera ponerla en práctica en función de sus intereses y en función del nivel educativo o de las características de su aula. Esa guía de uso pues debía de incluir una relación entre el Museo de la Basílica Tardorromana de Ceuta y el currículum propio de educación infantil que justificara su utilización, hacer una descripción de la propia maleta y de su contenido, unas instrucciones básicas de uso, una propuesta didáctica con el desarrollo de toda una serie de actividades que tenían que ser moldeables en función de las circunstancias y una reflexión sobre que el patrimonio es de todos, algunas consideraciones generales para la visita posterior al museo. Así, llegados a este punto, cuando ya habíamos realizado todo este trabajo, tuvieron que realizar la maleta. Pero la maleta, a raíz del decreto de la pandemia, que tuvimos que estar aislados, pues no se pudo fabricar de manera directa, que hubiera sido lo ideal, sino que la tuvieron que hacer de manera virtual. Los 13 grupos que estuvieron trabajando eligieron estas temáticas. La mayoría eligieron temáticas que se relacionaban con el mar y con la pesca. Otros realizaron algunas temáticas en torno a los romanos. A veces se mezcla ese mundo romano con la historia de Roma en Ceuta, con los elementos de la pesca o los elementos del mar. Hubo una maleta que trabajó sobre, la número 11, que trabajó sobre la época fenicia, y otra maleta, la última, en el que se trabajó desde el punto de vista de la arqueología y que versaba en el trabajo del arqueólogo. Bueno, la número 7 también trabajaba sobre esta temática. Las maletas, bueno, la fenicia decidieron hacerla en este último, en una especie de ánfora. También se utilizó un carro de época romana, que lo tenéis en el centro, y luego, pues, otro tipo de maletas. La primera de ellas es una maleta típica de pesca, que por tanto aportan una serie de información añadida al propio contenido de los objetos que luego se van a encontrar. Esa maleta virtual, pues me tuvieron que seleccionar de internet una serie de objetos para que nos hiciéramos una idea a través de la guía de uso de cómo se podía utilizar y en qué sentido. Aquí tenéis algunos de los objetos que incluyeron en sus maletas: monedas para trabajar el comercio. En la maleta, por ejemplo, de Somos Arqueólogos, se incluyeron fósiles en miniatura de plástico, una chaqueta de arqueólogo, algunas de las herramientas de arqueólogo, algunas piezas para poder cribar la arena y encontrar esos objetos, un ancla para el tema de la pesca, o para la maleta que trabajaba Soy Romano, pues una corona de laurel y otras muchas cuestiones, incluso muchas de estos objetos del museo elaborados en miniatura, que son muy interesantes y que bueno, pues que resultaron muy, pues bueno, pues bastante bien. Luego, en cuanto a los Labbook, actualmente lo estamos desarrollando. Os voy a hacer una presentación general de lo que estamos haciendo, aunque los resultados hasta dentro de un mes no los voy a tener, por tanto no os lo puedo enseñar físicamente, pero sí os voy a decir en qué consiste y, sobre todo, qué es lo que estamos haciendo.
Bueno, pues un Labbook es un libro de cartulina que se utiliza para presentar la información acerca de un tema. Dentro de un Labbook nosotros ponemos solapas, ventanitas, algunas fotos enganchadas, pequeños libros, sobres que contienen información y todo tipo de elementos. ¿Qué materiales podemos utilizar para confeccionar nuestro Labbook? Pues podemos utilizar todo aquel material que se le ocurra al alumnado o crea que puede funcionar. En ese sentido, pues os pongo un vídeo que los podéis visualizar en internet. Es uno de los Labbooks que más me gustan, es el Labbook de arte y en él pues se explican paso a paso cómo poder elaborarlo. Ves que queda como una especie de tríptico que se abre y al abrirse pues se presenta toda la información de ese tema y a partir de todas esas casillas por descubrimiento, por juego, pues se va aprendiendo o trabajando determinados conceptos o contenidos. En internet tenéis multitud de tutoriales que os ayudan a preparar los Labbooks. Aquí tenemos otros dos que también considero muy importantes sobre la vida marina y sobre los planetas. Algunos que son profesionales, que se venden por internet, como por ejemplo este de las abejas, para poder trabajar con los niños en los domicilios, en las casas, pero la filosofía del Labbook es que sea elaborada por los propios alumnos. Por ejemplo, aquí en este centro, en esta institución jesuítica, utilizan los Labbook como estrategia para poder repasar el examen. Entonces, no solamente lo utilizan como una estrategia para poder trabajar un contenido o un tema y ponerlo en orden, sino que también ellos lo utilizan para poder repasar en vista a un futuro examen, si no se utiliza el Labbook ya como una herramienta de evaluación. En ese sentido, nosotros, al estar cerrados la mayoría de los monumentos de la ciudad y la mayoría de espacios museísticos de la ciudad de Ceuta, pues este año me vi bastante limitada a la hora de decidir sobre qué elemento patrimonial trabajar, hasta que finalmente miré por la ventana donde me encuentro ahora mismo y caí en que, bueno, nosotros vivimos y trabajamos en un edificio que es bien de interés cultural, por tanto es un edificio patrimonial. Es así como finalmente le pedí al alumno, a mi alumnado inscrito en esta asignatura, que hiciera el Labbook sobre nuestra propia facultad, bueno, sobre el edificio donde se encuentra la facultad. Nuestro edificio es una obra atribuida al ingeniero Juan Bautista Jáuregui, que comenzó a construirse en 1793. Se ubica en lo que se conocía como los terrenos del Valle. Por ese motivo, por ubicarse en los terrenos del Valle, pues se denominó durante mucho tiempo el Cuartel del Valle o de Nueva Planta y más tarde recibió el nombre de Cuartel de la Reina o Cuartel del Teniente Ruiz. Es un edificio muy interesante con dos patios. Este, que es el patio grande de recepción de entrada, y luego un patio trasero mucho más pequeño y 3 plantas de altura. Dentro de este edificio nos encontramos dos facultades, la de Salud y la de Educación, Economía y Tecnología, y se comparte espacio a su vez con la UNED, que ocupa la tercera planta, y la Escuela Oficial de Idiomas. La Universidad de Granada ocupa la planta baja y la primera planta. Además, también es residencia universitaria para profesores y para alumnos. Este edificio fue inaugurado y ocupado por el Regimiento Fijo de Ceuta en el año 1871 y casi un siglo más tarde, en 1965, se trasladó este regimiento a la península y fue entonces ocupado por el Regimiento de Ingenieros, que la abandonó en 1998. Las dos plantas superiores estaban destinadas al alojamiento de la tropa y las dependencias del regimiento, mientras que en la tercera se hallan los pabellones para jefes y oficiales. Tiene un enorme aljibe con capacidad de 2.441 metros cúbicos de agua y destaca la fachada exterior y el pavimento de guijarros blancos y negros con los escudos del Regimiento Fijo de Ceuta. Bien, en este sentido, ellos están elaborando un Labbook de educación patrimonial centrado en este edificio, por supuesto conectado con la educación infantil. El alumnado además decide la edad con la que se trabaja y los contenidos a trabajar en función de ese currículum de infantil. Tiene libertad absoluta en cuanto a la composición y en él lo que sí se deben de aportar son algunos datos históricos del edificio y una carpeta con recursos visuales. Y para ello tienen 5 semanas para ejecutarlo. Todo lo que tiene que ver con el espacio-tiempo tiene que ir perfectamente estipulado dentro de este Labbook. El resultado final, pues de momento lo desconozco, están trabajando en ello
Actualmente están intentando hacer una pequeña investigación acerca de este edificio para comprenderlo mejor. Estamos haciendo todo un rastreo en torno al edificio, pues para ver con qué otros espacios de nuestro entorno más cercanos están conectados y con los que se relaciona, para de esa manera poder desarrollar un labbook de una manera un poco más amplia y concreta también en cuanto al propio edificio. Como digo, el resultado está por ver, pero espero poder difundíroslo de alguna manera cuando termine. Nada más, espero que os haya servido, os haya sido de utilidad esta información y que si la consideráis interesante, pues la pongáis en práctica, porque sinceramente son estrategias muy gratificantes, tanto para el alumnado como para el profesorado, y merece mucho la pena trabajar sobre ellas, porque además los contenidos se abordan de una manera mucho más directa. Muchas gracias a todos.